dio el punto ahí, Vamos con la noticia, el revuelo que está causando, la chantajeada que le metió nuestro presidente, Gustavo Petro, chantajeó al señor Juan Guaidó, así de sencillo, hay que decirlo clarito, sin titubeos, ¿cómo se dice?, sin dobleces, con el canciller Álvaro Leiva. Guaidó llegó el fin de semana, el domingo pasado, llegó vía Cúcuta caminando a pie con la intención de participar en la cumbre que hoy se realiza en Bogotá. Como han entrado millones de venezolanos, llegó, pues el tipo dijo, bueno, si Pero van a hablar de solamente mi país... pero solamente Leiva Durán es el único, se da cuenta que es el único que entró ilegal. Sí. Porque entró, ¿no? Sí, no habla de los millones de venezolanos que han entrado en esas condiciones, pero 4 millones, más de 100.000. Guaidó Entonces entra Guaidó, Rubén Darío, con la intención de participar hoy en esa cumbre, una cumbre, digamos, que ha convocado un número importante de países, una veintena de países, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Chile, Argentina, Brasil, en fin, bueno, digamos, México. Hay un apoyo ahí importante buscando salidas consensuadas para Venezuela, para que se levanten las sanciones, para que el país vuelva a los organismos multilaterales de negociación en esa parte del continente, para que las relaciones con Estados Unidos mejoren. Es una mediación especial que ha pedido el presidente Maduro al presidente Petro. Sin embargo, pues el señor Guaidó, que a la vez posa como un dirigente importante en Venezuela y fue presidente paralelo, ¿no? Pero interino allí, reconocido por muchos países. El señor Leiva, canciller colombiano, pongamos fotos de Leiva, por favor, para que no se nos olvide la foto de este sujeto, se le atraviesa con orden directa de Petro, dice, no señor, ese tipejo Guaidó no entra a la cumbre, desde luego no estaba invitado, eso hay que decirlo, no estaba invitado, pero él decía por derecho propio, yo soy venezolano, van a hablar de mi país, tengo una voz cantante en Venezuela, yo tengo que participar. No lo invitaron y se le puso un ultimátum, Rubén Darío, de tal suerte que le dijeron, o se va de Colombia, le ponemos un avión de Avianca o de cualquier aerolínea, este es Álvaro Leiva, y se va de Colombia rumbo a Estados Unidos, ya había un acuerdo con el gobierno norteamericano para sacarlo del país, o se atienen las consecuencias, porque en Venezuela hay órdenes de captura contra el señor Guaidó. De tal manera que Guaidó abandonó al filo de la madrugada de anoche, madrugada de hoy, el territorio colombiano, ya está en Miami. Busquemos las imágenes de Juan Guaidó en Miami, huyéndole a los tentáculos de la dictadura de Nicolás Maduro, en complicidad con Gustavo Petro. Mire esa dupla tan bonita, esa dupla, Rubén Darío. Gustavo Petro, mira, escuchemos las primeras declaraciones que ha dado el señor Guaidó a su llegada al aeropuerto principal de Miami. A ver, pongamos el audio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Sabemos que tiene poco tiempo. Primero, bueno, bienvenido. Gracias. Pero ¿nos podría describir qué pasó en ese trayecto en el que andaba por carretera desde Venezuela y se encuentra con las autoridades colombianas? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, primero, muy breve. Llegando ya a los Estados Unidos, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, pensando en los millones de migrantes venezolanos que han recorrido carreteras, que se han visto en dificultad migratoria, por falta de papeles, de identidad, perseguidos por una dictadura, con hambre, buscando oportunidades. Lo primero que quiero decir en este momento. Luego, por supuesto, la crisis, por la cual además estamos atravesando los venezolanos y por la cual, Carla, salimos a hablar en nombre de esos millones de venezolanos, precisamente para buscar soluciones. Tengo ya hasta ahora 70 horas básicamente o más de viaje. De nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente. ¿Pero qué significan esas amenazas? ¿Los han ido a buscar a su casa? Mira, ¿Cuál es la amenaza? Me gustaría dar algunos detalles, pero siento que su vida corre riesgo. Claro. ¿Qué pasó? Han recibido llamadas amenazando directamente, no solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de directamente nuestro equipo de trabajo y la persecución. Y lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia también, de alguna manera. ¿Y cómo se dan esas horas en Colombia, exacto? Mira, fue un trayecto desde Cúcuta por carretera hasta Bogotá para participar en una agenda con reuniones de delegaciones internacionales. Además también solicitado de esa manera por el mismísimo canciller, públicamente, no en la conferencia, sino en el marco para escuchar
a las partes, como ellos mismos dijeron. Y ustedes vieron públicas las amenazas del canciller, incluso fueron claramente. Así que ya honraremos eso. Ahora mi expectativa con eso es sencilla, que los países que están ahí hablen en nombre de los derechos humanos, de los venezolanos, estos que están en refugio, que alcen la voz, esa que Maduro me quería quitar y no se lo vamos a permitir. Así que bueno, por los momentos esto es lo que puedo compartir con ustedes. En las próximas horas estaremos dando una... ¿Cómo fue ese encuentro con las ampliación. autoridades en Colombia? Es decir, ¿cómo fue el trato? ¿Cómo fue trasladado al avión? ¿Nos puede escribir un poco la logística? Luego les puedo dar detalles. Rubén, ¿qué opina de eso? Delicado, bien delicado lo que sucedió con el señor Guaidó en la madrugada. Entonces, veremos a ver qué pasa. Perfecto, o sea, yo creo que esto puede originar también reacciones internacionales Claro. de aclaración del señor Petro, de cómo, por qué procedió de la manera De esa como forma, y procedió. cómo pues el gobierno norteamericano... No es el trato que merece un... Claro, desde un luego que no, un ciudadano que venía con todo el derecho a participar de una cumbre donde se habla de su país, un hombre que tiene voz cantante en Venezuela, pero simplemente le dijeron no. Y pues ya el hombre está en los Estados Unidos, le preocupa a su esposa, Fabiana, se llama la esposa de Juan Guaidó, la seguridad de su equipo de trabajo, y le preocupa desde luego Venezuela, Fabiana Rosales. Así que Álvaro Leiva sigue haciendo de las suyas, la moción de censura se hundió, usted bien lo sabe, no pasó la moción de censura contra este personaje que nos rige como canciller de la República de Colombia, y ahora la tenaza es la dupla Venezuela-Colombia contra todo el que se levante y opine diferente. A propósito de la cumbre, pues es una cumbre, Rubén Darío, que ya lo dijimos, se desarrolla hoy en Colombia, 20 países, ¿no? 20 países en Bogotá, una cumbre donde básicamente van a hablar los cancilleres de estos países y delegados internacionales de estos países, pero no se van a sentar a hablar representantes directos del gobierno Maduro y de la oposición Maduro, no, van a estar es como satelitalmente orbitando cancilleres, representantes de la diplomacia de estos países para orar como amigables componedores, ¿no? Para buscarle salidas al tema. Y esa fue una de las excusas justamente que esgrimió Álvaro Leiva. Dijo, no, es que aquí no va a estar la oposición sentada, ni va a estar el gobierno sentado. Aquí van a estar, son amigos de Venezuela. Por ahí se salió el hombre y dijo, no, por eso el tipo no lo invitamos, simplemente no está invitado y no tiene por qué venir. Una excusa bastante gelatinosa, bastante débil la que dio el canciller Leiva. Pero esperemos, por el bien del continente, que esta reunión, por el bien de Venezuela, arroje resultados positivos, ¿no, Rubén Darío? Es decir, que se empiece a ver luz al final del túnel. Yo creo que eso no va a surtir resultados con la actitud que demostró ayer el señor Maduro. El señor Maduro no pone absolutamente nada de su parte, dice que él no admite condicionamientos para el levantamiento de sanciones. Es decir, lo mínimo que le están pidiendo es convoque a elecciones que sean de participación abierta, democrática y en juego limpio. Y él dice que no, que él verá así como... Él necesita es que le levanten las sanciones y punto. Sí, que le levanten las sanciones. Porque su país está aguantando hambre. ¿Pero por qué está aguantando hambre Venezuela? ¿Por qué? Es lo que debería preguntarse allá en su interior el señor Nicolás Maduro. Está convocada para las 11 de la mañana la apertura oficial de esta conferencia por Venezuela o cumbre por Venezuela. María Corina Machado, líder opositora, también ha levantado su voz y ha dicho, pues esto no es más que una payasada, esto no es más que un sainete, que una obra teatral, una comedia hecha a imagen y semejanza de Nicolás Maduro, copiada por el presidente Gustavo Petro de Colombia, de tal manera que, pues más allá de todas estas circunstancias y asuntos que han rodeado a la cumbre, pues ojalá algo salga de esa famosa cumbre, porque Venezuela por encima de sus dirigentes, Rubén Darío, aquí parafraseo a un gran líder colombiano, es el pueblo el que importa aquí, es la gente, más allá de sus dirigentes, es la gente la que importa. Pues esperamos que algo surja, que algo positivo se arroje en esta cumbre en Bogotá, que arranca hoy en el Palacio de San Carlos, ahí en el barrio La Candelaria. Rubén Darío.